Bienvenida o bienvenido. ¿Alguna vez, al frenar, el coche ha hecho algo extraño? ¿Un ruidito? ¿Una sensación medio rara en el pedal? Ajá. O peor, se ha encendido esa luz de advertencia en el tablero que siempre preocupa. Uf, sí, Pocas cosas son tan vitales para la seguridad como el sistema de frenos, ¿no? totalmente de acuerdo. Es fundamental. Hoy vamos a meternos de lleno a entender cómo funciona todo esto. Nos basamos en varios videos de mecánica, muy prácticos, la verdad. Sí, Queremos entender qué pasa realmente desde que uno pisa el pedal hasta que el coche, se detiene. exacto. Esa es la idea. Vamos a desglosar las partes clave. El famoso ABS, el booster o servofreno, los frenos de disco, los de tambor, El cilindro maestro, el cilindro maestro, claro, el líquido de frenos, que es súper importante, y hasta el freno de mano. Pero no solo qué es cada cosa, sino cómo funciona. Y más importante, creo yo, por qué es crucial el mantenimiento para nuestra seguridad. perfecto. Entonces, empecemos por lo más básico. Suena simple. Pisas un pedal y ¡pum! Toneladas de metal se paran. Pero, ¿cuál es el principio detrás de esa, digamos, magia? Pues la base es pura física, hidráulica. Es el principio de Pascal. Ok. Dice que si aplicas presión a un líquido que está encerrado y no se puede comprimir, como el líquido de frenos, esa presión se va igualita para todos lados. Ah, claro. Entonces, al pisar el pedal, movemos un pistón chiquito en el cilindro maestro, y esa fuerza se convierte en presión en el líquido, Y esa presión viaja. casi instantáneamente por todas las tuberías hasta los frenos de cada rueda. Y aquí hay un dato interesante. Fíjate, cuando frenas fuerte, el peso del coche se va como hacia adelante, ¿no? Sí, se siente. Bueno, pues eso hace que los frenos delanteros carguen con hasta el 70% del trabajo de frenado. 70%. Vaya. Sí, bastante. Por eso casi siempre son más grandes, más potentes, y hoy en día, pues casi siempre de disco adelante. Mencionaste el cilindro maestro. A veces le dicen bomba de frenos, ¿no? ¿Es como el corazón del sistema? Podríamos decirlo así, sí. Es quien genera la presión inicial. ¿Y el booster o servofreno? Ese siempre me ha parecido como un ayudante misterioso. Ah, sí, es el gran aliado de nuestra pierna. Lo interesante del cilindro maestro es que los de ahora son tándem. ¿Tándem? ¿Cómo es eso? Tienen dos circuitos hidráulicos separados, a veces uno para adelante y otro para atrás, o a veces en diagonal, una rueda delantera con la trasera opuesta. Ah, por seguridad, supongo. Exacto. La gran ventaja, si te falla un circuito por una fuga o algo, el otro sigue funcionando. Claro, vas a notar que el pedal se va más abajo o tienes que pisar más fuerte, pero sigues teniendo frenos. Entendido. ¿Y el booster? ¿Cómo nos ayuda? El booster usa el vacío que crea el mismo motor. Hay una manguera conectada al múltiple de admisión. Ajá. Y ese vacío ayuda a multiplicar la fuerza que tú haces con el pie. Por eso el pedal se siente relativamente suave, pero la frenada es potente. Es como si tuvieras un asistente invisible empujando contigo. Suena súper importante. ¿Y qué pasa si fallan? ¿Qué sentiríamos al manejar? Bueno, una falla en el booster se nota bastante. El pedal se puede poner durísimo como una piedra. Pierdes esa asistencia. Uf. O a veces, si la falla es una fuga de vacío, puedes oír como un siseo, un fss cada vez que pisas el freno. Ah, ok. Y aquí viene algo curioso. Una fuga grande en el booster puede hacer que el motor falle, que funcione irregular o que se acelere solo cuando está parado, ¿En serio? ¿Por qué? porque está chupando aire extra por donde no debe, y eso descompensa la mezcla de aire-gasolina que necesita el motor. Vaya, no se me habría ocurrido esa conexión. ¿Y hay forma de saber si es el booster? Sí, hay una prueba bastante clásica. Si notas que el motor va mal en ralentí, desconectas con cuidado la manguera de vacío que va al booster y la tapas con el dedo. Ok. Si el motor de repente se estabiliza, bingo, es muy probable que el booster tenga una fuga interna. Buen dato. Otra prueba es, con el motor apagado, bombeas el pedal varias veces hasta que se ponga duro. Lo mantienes pisado y arrancas el motor. Si el booster está bien, el pedal debería bajar suavemente un poco. Entendido. ¿Y el cilindro maestro? ¿Qué síntomas da? El clásico es un pedal esponjoso,
O uno que, mientras lo mantienes pisado, se va hundiendo lentamente, poco a poco, hasta el fondo. Aunque el coche frene. Sí, aunque frene inicialmente. Eso normalmente indica una fuga interna de presión. Los sellos ya no aguantan. O también puede haber fugas de líquido por fuera, justo donde se une con el booster. Si ves esa zona húmeda, es mala señal. Y si toca cambiarlo, he oído que hay que purgarlo antes. ¿Están así? Uy, sí. Eso lo recalcan mucho los mecánicos con experiencia. Es clave purgar el cilindro maestro nuevo antes de ponerlo en el coche. Se hace en un banco con unos tubitos para que el líquido vuelva al depósito. ¿Y por qué? Porque si lo montas con aire adentro, sacar ese aire después purgando todo el sistema puede ser una verdadera lata. A veces casi imposible. Y el resultado es un pedal esponjoso que no da confianza. Queda clarísimo. Bueno, pasemos a las ruedas. Frenos de disco adelante, casi todos los coches hoy. Se ven mucho, pero exactamente cómo muerden. Son un diseño genial por eficaz y simple. Tienes el disco, que es una pieza de metal que gira junto con la rueda. Sí. Y luego está la pinza o caliper, que es como una mordaza que abraza el disco. Dentro de la pinza van las pastillas de freno, o balatas. Las famosas pastillas. Esas mismas. Y uno o más pistones. Cuando pisas el freno, el líquido empuja esos pistones, los pistones aprietan las pastillas contra el disco por ambos lados. Y la fricción hace el trabajo. Exacto, la fricción lo detiene. La gran ventaja del disco es que está muy expuesto al aire, se enfría muy bien. Ah, por eso son buenos para frenadas fuertes o seguidas. Justamente, evitan que el freno se fatigue por el calor. Y el mantenimiento aquí sí que es frecuente, ¿no? Cambiar discos y pastillas. ¿Qué es lo importante ahí, más allá de quitar y poner tornillos? Sí, son piezas de desgaste natural. Hay detalles clave. Primero, cuando pones pastillas nuevas, que son más gordas, tienes que empujar el pistón de la pinza hacia adentro. Para que quepan. Claro, pero lo ideal no es solo empujarlo, sino abrir el purgador, ese tornillito, para que el líquido viejo y sucio que está en la pinza salga por ahí. En vez de regresarlo al sistema. Exacto. Evitas mandar suciedad hacia componentes delicados como el módulo del ABS. Tiene lógica. ¿Qué más? Otro punto crítico. Limpiar súper bien la superficie del cubo donde apoya el disco nuevo. Si queda óxido o mugre ahí, el disco no asienta perfectamente plano. Y eso causa vibración al frenar, ¿verdad? Esa que se siente en el pedal. Esa misma, molestísima y peligrosa. Y también revisar y lubricar los pernos guía de la pinza. Son unos pernos que permiten que la pinza se mueva un poquito. ¿Ok? Si se atascan por falta de lubricación o suciedad, la pinza no flota bien, las pastillas se gastan disparejas y el freno puede quedar un poco agarrado. Se usa una grasa especial para alta temperatura. Entendido. Son detalles que hacen la diferencia. ¿Y los discos y pastillas en sí? ¿Hay algo que mirar? Definitivamente. Los discos tienen grabado un numerito, MINTH, de Minimum Thickness, o grosor mínimo. Ajá. Es el límite de seguridad. Si mides el disco y está por debajo de eso, o quedaría por debajo si lo rectificas, hay que cambiarlo sí o sí. No hay que jugársela con eso. Para nada. Un disco muy delgado se calienta demasiado, se puede deformar o, en un caso extremo, hasta romper. ¡Qué miedo! Y las pastillas, he oído de semimetálicas y de cerámica. ¿Se nota la diferencia en el día a día? Sí se nota. Las semimetálicas, que tienen como virutas de metal, suelen ser más baratas y duran más. Muerden bien, por eso a veces las usan en camionetas o vehículos más pesados. Pero tienden a hacer más ruido, un chillido a veces, y sueltan mucho polvo negro que ensucia horrible las llantas. Además, desgastan un poco más el disco. ¿Y las de cerámica? Las de cerámica son más silenciosas, casi no chillan. Sueltan menos polvo y el polvo que sueltan es más clarito, no tan negro. Tratan mejor al disco, lo desgastan menos y aguantan bien el calor. Suenan mejor, pero el contra. Suelen ser más caras y quizás duran un poquito menos. La elección ya depende de qué prefiera cada quien. Si prioriza durabilidad y precio o silencio y limpieza. Muy claro. Pero no todos los coches tienen discos en las 4 ruedas. Atrás todavía se ven mucho los frenos de tambor. ¿Esos cómo van? El tambor es un sistema un poco más antiguo, pero sigue siendo efectivo sobre todo atrás.
Imagínate como una olla, el tambor, que gira con la rueda. Ok, una olla. Y por dentro, fijas a un plato, están las zapatas, que son como unas medias lunas con material de fricción. Ajá. Cuando frenas, un pequeño cilindro hidráulico, el bombín, empuja las zapatas hacia afuera, contra la pared interna de la olla, del tambor, y ahí se frena. Entiendo. ¿Y cómo vuelven a su sitio? Tienen un montón de resortes que las jalan de regreso cuando sueltas el pedal. Y también tienen un mecanismo de autoajuste. ¿Autoajuste? Sí, es importante. A medida que se gasta el material de las zapatas, este mecanismo las va acercando poquito a poquito al tambor para que el pedal no se sienta con mucho recorrido vacío antes de empezar a frenar. Suena como que tiene más piezas adentro. El mantenimiento es más complicado. Sí, la verdad es que suele ser más latoso que cambiar pastillas de disco. Para empezar, quitar el tambor a veces se pone terco, se pega. Me imagino. Luego, adentro se junta muchísimo polvo de freno. Hay que limpiarlo con cuidado, idealmente con un limpiador específico y sin soplarlo porque puede ser nocivo si lo respiras. Buen punto. Y desmontar todos esos resortitos, seguros y las zapatas requiere paciencia. A veces hacen falta herramientas especiales. Un buen truco es sacar una foto antes de desarmar para recordar cómo iba todo. Sí, el clásico antes y después. ¿Qué hay que revisar sí o sí? Siempre revisar el bombín, el cilindro de rueda, ver si está húmedo, si tiene alguna fuga de líquido. Si fuga, hay que cambiarlo sin dudar. Ok. También es bueno limpiar bien el plato trasero donde apoyan las zapatas y ponerle una pizca de lubricante especial en los puntos de contacto, para que todo deslice suave. ¿Y al poner las zapatas nuevas? Muy importante. Hay que ajustar el mecanismo de autoajuste manualmente. Se giran las zapatas hasta que el tambor entre justo, que roce un poquito a girarlo a mano. Si queda muy suelto, el pedal se va a sentir bajo y sobre todo el freno de mano no va a agarrar bien. Ah, claro, el freno de mano actúa ahí atrás también. ¿Y los tambores se gastan? Sí, claro. Así como los discos tienen un grosor mínimo, los tambores tienen un diámetro interior máximo. Suele venir grabado también Max DEA. Ok. Si por el desgaste o porque lo han rectificado varias veces se pasa de ese diámetro, ya no es seguro. Hay que cambiar el tambor. Perfecto. Cambiamos ahora a la electrónica. El famoso ABS. Todos sabemos que está ahí para ayudar, pero ¿cómo lo hace exactamente? ¿Y esa lucecita amarilla en el tablero qué significa realmente? El ABS, Sistema Antibloqueo de Frenos, es como un ángel guardián electrónico, la verdad. Usa unos sensores, uno en cada rueda, para saber a qué velocidad está girando cada una. Monitorea todo el tiempo. Exacto. Y si en una frenada fuerte, de pánico digamos, detecta que una rueda está a punto de bloquearse, o sea, que empieza a girar mucho más lento que las demás, casi a pararse, Ahí entra en acción. ahí interviene. Tiene unas válvulas especiales que pueden quitar y poner presión de freno a esa rueda específica. Muy rápido, como pulsando, decenas de veces por segundo. ¡Wow! ¿Y eso para qué? Para evitar que la rueda se bloquee del todo. Y lo más importante, si la rueda no se bloquea, sigue teniendo capacidad de girar un poco y eso te permite mantener el control de la dirección. Ah, claro. Puedes frenar a fondo y esquivar algo al mismo tiempo. Esa es la clave del ABS. No solo frena bien, sino que te permite maniobrar en una emergencia. Esencial. ¿Y si se prende la luz del ABS en el tablero, quiere decir que me quedo sin frenos? No necesariamente sin los frenos básicos. La luz del ABS encendida indica que el propio sistema ABS está desactivado porque detectó un fallo. Ah, ok. O sea, frena pero sin el antibloqueo. Exacto. Tus frenos hidráulicos normales deberían seguir funcionando, pero claro, ya no tienes esa protección extra. Y ojo, a veces un fallo en el ABS puede causar síntomas raros. ¿Cómo cuáles? A veces puede hacer que el coche frene solito a muy baja velocidad, o todo lo contrario, que en una frenada fuerte las ruedas sí se bloqueen fácilmente. O que se prendan también las luces del control de tracción o de estabilidad, porque a menudo comparten sensores o el módulo. Entiendo. ¿Y por qué fallan? ¿Suele ser algo grave? Las causas son variadas. Puede ser algo tan simple como un sensor de rueda sucio o con el cable dañado, o problemas en el cableado general, aire en el circuito hidráulico del propio módulo ABS, o un fallo ya en el módulo electrónico o en la bomba hidráulica del ABS. ¿Y cómo se sabe qué es?
Ahí casi siempre toca conectarle un escáner al coche. El escáner lee los códigos de error que guarda el sistema y te dice dónde está el problema, o al menos por dónde empezar a buscar. Bien. Hemos hablado mucho de presión hidráulica. Eso nos lleva directo al líquido de frenos. Parece el gran olvidado a veces, pero es vital, ¿cierto? Absolutamente vital. Es la sangre del sistema. Si el líquido está mal, nada funciona como debe. Tiene que tener un punto de ebullición altísimo. ¿Por eso lo de BOT3, DOT4? Exacto. Estas clasificaciones indican justamente eso, cuánto calor aguantan antes de hervir. Si hierve, se forman burbujas de vapor. Y el vapor sí se comprime. Claro. Y adiós frenos. Es el peligroso vapor lock. Por eso, en bajadas largas o uso muy exigente, es crucial tener el líquido en buen estado. Pero has dicho que su mayor enemigo es otro. Sí, su archienemigo, la humedad. Casi todos los líquidos de freno, menos uno raro de silicona, el DOT5, son higroscópicos. ¿Higro es qué? Higroscópicos, que absorben agua del ambiente, como una esponja, poco a poco, a través de microporos en las mangueras, por el tapón del depósito. ¿Y qué pasa si tiene agua? Dos cosas malas. Una, baja dramáticamente el punto de ebullición. Un poquito de agua y ya no aguanta tanto calor. Aumenta el riesgo de vapor lock. Uf. Y dos, el agua causa corrosión por dentro. Oxida los cilindros, las pinzas, las tuberías metálicas y puede dañar las delicadas válvulas del ABS. Es un enemigo silencioso, pero destructivo. Entonces, revisar el nivel no es suficiente. Hay que cambiarlo aunque se vea bien. Exacto. El nivel tiene que estar entre las marcas Min y Max, claro. Pero eso no te dice nada de si está contaminado con agua. Por eso se recomienda cambiarlo cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto más o menos? Lo típico es cada 2 años, o lo que diga el manual del coche. Y esto es importante, independientemente de los kilómetros que hayas hecho. El tiempo es el factor clave por la absorción de humedad. ¿Y hay forma de saber si ya está mal? Sí, hay unos aparatitos, unos testers electrónicos, que miden el porcentaje de agua en el líquido. Si da más de un 3% o 4%, ya es urgente cambiarlo. Y bueno, si el líquido está muy oscuro, casi negro, también es mala señal. Y siempre usar el DOT que pide el coche, ¿no? ¿No se pueden mezclar? Fundamental. Siempre el DOT especificado por el fabricante. Y no se deben mezclar tipos diferentes, sobre todo los basados en glicol, DOT3, 4, 5.1, con el de silicona, DOT5. Entendido. Y relacionado con el líquido, está lo de purgar o sangrar el sistema. ¿Eso cuándo se hace? Siempre que se abre el circuito hidráulico y puede entrar aire. O sea, si cambias el cilindro maestro, una pinza, un bombín, una manguera. Ahí entra aire. Inevitablemente. Y como decíamos, el aire sí se comprime. Si tienes aire en las líneas, el pedal se siente blando, esponjoso, como que se hunde mucho antes de frenar bien. Es peligroso. ¿Y cómo se saca ese aire? Hay que purgar. Se hace abriendo unos tornillitos, los purgadores, que hay en cada pinza o bombín, en una secuencia específica que suele indicar el fabricante. Mientras uno bombea el pedal, otro abre y cierra el purgador hasta que solo salga líquido limpio, sin burbujas. O se puede usar una bomba de vacío. ¿Suena a trabajo para 2 personas o herramienta especial? Generalmente sí, para hacerlo bien. Antes mencionaste las mangueras flexibles, las que van a las ruedas. Esas también pueden dar problemas. Sí, es un fallo menos común, pero pasa. A veces, con los años, el revestimiento interior de la manguera se puede deteriorar y desprender un poquito. Y actúa como una válvula de retención. Deja pasar el líquido hacia el freno cuando pisas, pero no lo deja volver bien cuando sueltas. Ah, entonces esa rueda se queda frenada o ligeramente frenada. Lo notas porque esa rueda se calienta muchísimo más que las otras después de conducir un rato. ¿Y cómo se confirma que es la manguera? Una forma es levantar esa rueda, ver si gira con dificultad. Luego aflojas un poquito el purgador de esa rueda. Si sale líquido a presión y la rueda de repente se libera y gira fácil, es muy probable que la manguera esté obstruida por dentro. Toca cambiarla. Interesante diagnóstico. Bueno, ya casi acabamos. Nos queda el freno de mano o de estacionamiento. ¿Sirve solo para aparcar? Principalmente sí. Es un sistema totalmente mecánico, usa cables, no líquido hidráulico.
Actúa casi siempre sobre las ruedas traseras. Ok. Su función principal es mantener el coche quieto cuando está estacionado. Y bueno, también es un sistema de emergencia si te fallaran por completo los frenos hidráulicos, aunque su potencia es mucho menor. He oído que hay una forma correcta de ponerlo, sobre todo en coches automáticos, para no forzar la caja de cambios. ¿Es así? Totalmente. Es un muy buen hábito, sobre todo si aparcas en una pendiente. Ayuda a proteger un pequeño mecanismo dentro de la transmisión llamado trinquete de estacionamiento o parking pole. ¿Y cuál es la secuencia correcta? Es fácil. Primero, detienes el coche completamente con el freno de pie. Segundo, pones la palanca en neutro. N. Neutro. Ok. Tercero, aplicas el freno de estacionamiento con firmeza. Cuarto, sueltas suavemente el freno de pie. Ahí sentirás que el coche se asienta sobre el freno de mano. Ajá, que el peso recaiga ahí. Exacto. Quinto, vuelves a pisar el freno de pie. Sexto, ahora sí, pones la palanca en parking. P. Y séptimo, apagas el motor. Parece un poco más largo, pero tiene sentido. Sí, así evitas que todo el peso del coche esté forzando esa pequeña pieza de la transmisión. Y para salir, el proceso inverso. Enciendes, pisas freno de pie, pones drive o reversa, quitas el freno de mano y por último sueltas el freno de pie. Buen consejo. Y también hay que ajustarlo de vez en cuando. Sí, si notas que la palanca sube demasiado, muchos clics, o que el coche no se queda bien quieto en una pendiente, necesita un ajuste en los cables. La verdad es que es un sistema con muchísimos detalles, ¿eh? Mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Desde la hidráulica básica hasta la electrónica del ABS, la química del líquido. Así es, y cada una de esas partes, cada detalle, es vital para la seguridad. Por eso es tan importante conocer las señales de advertencia. Un pedal que se siente raro, un ruido extraño, una luz en el tablero. Entender qué puede estar pasando. Exacto. Y sobre todo, la importancia del mantenimiento preventivo. Cambiar el líquido a tiempo, revisar el grosor de los discos y tambores, el estado de las pastillas. No solo te ahorra reparaciones más caras después, sino que te da la tranquilidad de que los frenos van a responder cuando más los necesites. La verdad es que nos deja pensando. ¿Cuánto damos por sentado que este sistema funcione perfecto cada vez que salimos a la calle, no? Está ahí, silencioso, hasta que un día quizás no responde como esperábamos. Totalmente. Y eso, fíjate, nos lleva quizás a una última reflexión para el futuro. Con todos estos sistemas de asistencia que están saliendo, como el frenado autónomo de emergencia. Sí, que frenan solos. Exacto. ¿Llegaremos a un punto en que la máquina tome el control total en una emergencia, eliminando por completo ese factor de pánico humano o el error al frenar? Es algo en lo que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Fascinante y un poco inquietante a la vez. Muchísimas gracias por esta exploración tan profunda y clara del sistema de frenos. Ha sido muy útil. Un placer, como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.